This meeting is being recorded. Ok, ahí pueden ver mi pantalla. Sí, doctor. Ok, hoy día vamos a hablar sobre la fisiopatología de la falla cardíaca. Si nosotros tuviéramos que situar alguna manifestación clínica sintomática de un paciente con falla cardíaca, sería la disnea, la dificultad respiratoria. Cuando yo, cuando yo tengo disnea, evidentemente la posibilidad es de que un paciente tenga o un problema respiratorio o un problema cardíaco. Clásicamente aquí en la falla cardíaca la disnea al esfuerzo. Y vamos a ver de que fisiopatológicamente dicha disnea estará relacionada por el incremento de las presiones capilares por un problema de congestión circulatoria. Ok, así que lo iremos entendiendo poco a poco. Ok, cuando uno habla o piensa en la falla cardíaca, uno podría pensar de que ya el corazón tiene incapacidad para el bombeo de la sangre, para la eyección cardíaca, y por supuesto de que si yo tengo un paciente con falla cardíaca crónica sistólica avanzada, seguro que se encontrará en esa situación. Sin embargo, eso no define propiamente la falla cardíaca, eso puede definir un estadio avanzado de la falla cardíaca, ¿ok? Puesto que yo puedo encontrar un paciente con falla cardíaca, que como ven acá, si bien podría tener esa incapacidad para el bombeo del corazón, podría lograrlo, ¿ok? Como por eso dice acá, si es que lo consigue, lo logra, puesto que fisiopatológicamente lo que sí habrá y siempre habrá es incremento de la presión del llenado del ventrículo, ¿ok? Entonces, fisiopatológicamente eso define a la falla cardíaca, el incremento de las presiones del llenado del ventrículo. Simplemente incremento de la presión, ¿ok? Entonces vamos a ver después a qué se refiere eso. Por supuesto que hay que recordar, si es que vamos a hablar también de ese paciente en ese estado en el que ya se deprime su capacidad de bombeo, hay que hablar también sobre el gasto cardíaco. El gasto cardíaco ya deben de recordar de fisiología, que es producto del volumen de stroke, ¿cierto? Que es el volumen de eyección sistólica y la frecuencia cardíaca, ¿cierto? Por algo tengo aproximadamente 5 litros por minuto. Y de volumen de stroke, deben de recordar que depende tanto de la precarga, del volumen de llenado de la sangre que le llega al corazón, puesto que eso favorece por la Frank Starling la mayor fuerza de contracción del mismo. Depende de la contractibilidad, que muy bien podría estar reducida en un paciente que tiene infarto de miocardio, que puede llegar al shock cardiogénico incluso. Y también va a estar inversamente proporcional con la resistencia vascular periférica con la postcarga. La ley de Frank Starling ya la deben de recordar, es importante recordarla. Las dos variables que intervienen, el volumen de llenado del corazón, que normalmente se puede expresar en el volumen telediastólico, llenado ventricular, y esto será proporcional al volumen de stroke, al volumen de eyección, ¿ok? Si tu corazón se llena de más sangre porque le ha llegado más oferta de volumen, se supone que se contraerá con más fuerza, como consecuencia de la distensión de la elongación de las sarcómeras miocárdicas, y lo cual induce mayor contracción, mayor fuerza, ley de Frank Starling, ¿ok? Muy bien. Entonces acá tenemos la ley de Frank Starling, que en el ejercicio es un ejemplo clásico para darme cuenta de que incrementaría el volumen de stroke o el rendimiento ventricular, por eso vemos acá en verde cómo se incrementa. Y en los pacientes que tienen falla cardíaca crónica, fíjense que hay ya problemas con el cumplimiento de esa ley, puesto que ya tenemos problemas, la disfunción ventricular, disfunción en esas sarcómeras, se reemplaza por tejido fibroso y se pierde ese rendimiento ventricular. ¿Ok? Entonces, por más de que yo le dé un aporte de volumen, ya no se logra ese rendimiento ventricular o ese volumen de inyección. Más bien, esa sobrecarga de volumen, que ya no se va a inyectar adecuadamente, más bien genera problemas y se congestiona. Ok. Entonces, ¿cuáles son las causas de la falla cardíaca? Las clásicas es de que el paciente tenga un problema de cardiopatía coronaria isquémica
otra que serían las valvulopatías y otra común sería la hipertensión arterial. Ahí tienen otras causas también. Y también podría tener otras causas que podrían darse en un paciente que tiene sepsis, que tiene tirotoxicosis, en la anemia, también podría encontrarlo ahí como una falla cardíaca. El paciente ya puede tener una de estas causas etiológicas de su falla cardíaca crónica y también se puede descompensar, ¿no? Entonces, un paciente con falla cardíaca crónica es un paciente que no maneja adecuadamente volúmenes. Entonces, si no maneja adecuadamente el volumen sanguíneo que le llega al corazón, entonces la descompensación justamente se puede dar cuando hay una sobrecarga de volumen. O se puede dar cuando el paciente no toma su medicación, que van a ser diuréticos para reducir la sobrecarga de volumen. O situaciones médicas, intercurrentes, comorbilidades, que lo que hacen es que se descompense una falla cardíaca. ¿Y por qué? Puesto que en estas intercurrencias, como ven acá, un desorden cerebrovascular, una cirugía, son situaciones en las que se va a producir una descarga adrenérgica. Y una descarga adrenérgica o una activación neuromoral puede también generar una descompensación de la falla cardíaca. Entonces, miren, yo puedo clasificar la falla cardíaca en la aguda o crónica. Aguda, bueno, para que entiendan ahora, un paciente que tiene un infarto de miocardio que lógicamente es agudo, si es que compromete más del 40% de la pared ventricular, puede entrar en shock cardiogénico, falla cardíaca aguda. ¿Ok? Pero lo que estudiamos cuando escuchamos falla cardíaca, lo normal es que estudiemos esto de acá. O sea, esas manifestaciones clínicas que normalmente se les pregunta, sobre el edema, la ortopnia, todas esas manifestaciones clínicas normalmente son elocuentes cuando estamos hablando de un paciente con falla cardíaca crónica, que puede ser sistólica, si es que ya hay una reducción de la fracción de eyección, o puede estar preservada y a lo mejor solo tuviera una falla cardíaca diastólica. Puede ser sistólica, o puede ser diastólica, o puede ser ambas. Muy bien, entonces vamos a mostrar un video, un momento. Ok, ahí están viendo la pantalla. Sí, Sí, doctor. doctor. Bueno, ahí está el corazón, miren, normalmente el ciclo cardíaco normal, eyección tanto por el ventrículo derecho, izquierdo. Entonces, el defecto, lógicamente, va a empezar aquí, en el ventrículo izquierdo, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo una enfermedad hipertensiva, ¿ok? El aumento de la resistencia vascular periférica me va a generar una sobrecarga de la tensión acá, en la pared del ventrículo izquierdo. Si yo tengo una insuficiencia aórtica, va a regresarme más sangre de la aorta al ventrículo y va a generar acá también una mayor tensión en la pared del ventrículo izquierdo. Entonces, el ventrículo izquierdo se va alterando, se va modificando, se va remodelando, va cambiando de forma y finalmente empieza a degenerarse, a alterarse, mejor dicho. Como consecuencia de esa alteración, empezará a haber una congestión. Primero es una congestión cardíaca, que lógicamente empezará en el ventrículo izquierdo y luego se irá comunicando de manera retrógrada. Tienen que recordar simplemente cómo era la circulación, ¿ok? El aparato cardiocirculatorio. Entonces, si la congestión comienza acá, en el ventrículo izquierdo, luego se va a transmitir hacia la aurícula izquierda, que por ahí llega a las venas pulmonares, a ambos pulmones, ¿cierto? Y eso va a transmitirse, esa congestión, por toda la circulación pulmonar, venosa pulmonar, y finalmente llegará hasta el alveolo. Entonces, esa congestión finalmente llegará a transmitirse hasta el alveolo.
en la que se va a producir justamente un trasudado, una fuga de líquido hacia el alveolo, lo cual generará una hipoxemia, una reducción de la ventilación-perfusión, y eso estará relacionado con la disnea. ¿Ok? O sea, hasta ahí hay un incremento ya de la presión venosa en esos capilares pulmonares. Luego, simplemente esto sigue, como les digo, el recorrido cardiocirculatorio y entonces se comunicará hacia el corazón derecho, desde la arteria pulmonar, ventrículo derecho, sigue la congestión por la aurícula derecha y de la aurícula derecha se supone que ustedes deben de recordar su anatomía, ¿no? Vena cava inferior y superior. Vena cava superior, troncos venosos brachiocefálicos y si seguimos, seguiremos por la subclavia y la yugular. Si yo mantengo toda esa congestión, que primero fue una congestión cardiopulmonar, ahora voy a alcanzar una congestión sistémica, puesto que ya la voy a poder observar de manera sistémica. Entonces, esa congestión, si continuamos este ciclo, esta continuidad circulatoria, veremos que se va a extender a la vena yugular, que la vamos a ver ingurgitada por lo que está congestionada. ¿Ok? Si seguimos por la vena cava inferior, pues ahí drenan las venas suprahepáticas, se transmitirá también, se comprometerá el drenaje venoso del hígado, en el que podría haber hepatomegalia, ¿ok? Como consecuencia de la falla cardíaca. Si seguimos por las venas ilíacas, etcétera, finalmente llegaremos hasta las extremidades de los miembros inferiores, en donde a ese nivel se va a producir el edema de la falla cardíaca, que sería consecuencia también de la congestión sistémica, producto del incremento de la presión venosa hidrostática. ¿Ok? Y eso hace que se genere una fuga de líquido al tercer espacio, o sea, al intersticio. ¿Ok? Muy bien. Después vamos a repasar esto. Ok, ¿me confirman si están viendo mi pantalla? Sí, doctor. Ya. Ok, entonces miren, eh, yo puedo tener, cuando tengo un paciente con falla cardíaca, como ya estamos diciendo, la presión en esos capilares pulmonares se está incrementando. ¿Ok? Entonces, si se incrementa, incluso se sabe hasta por encima de cuánto se incrementa, ¿no? Basta que se incremente más de 18 milímetros de mercurio, ya sé que habrá congestión pulmonar. ¿Ok? Que su expresión máxima se le llama edema pulmonar. ¿Ok? Entonces acá encontraré un hallazgo clínico común que será el crepitante. O sea, cuando yo ausculto un sonido, un estertor patológico a la inspiración, eso normalmente, y que se escucha como cuando uno frota el cabello entre los dedos, eso es un crépito, un crepitante que indica de que hay líquido a nivel del alveolo como consecuencia de este trasudado, como consecuencia de la congestión de los capilares. ¿Ok? Muy bien, entonces acá ya hay manifestaciones clínicas por la sobrecarga de volumen. Por otro lado, puede ser de que yo no encuentre incremento de la presión capilar. Entonces, normalmente ahí ya casi no hablo del que el paciente tenga falla cardíaca, serían otras condiciones. Por ejemplo, si yo no tengo congestión, puede ser de que me encuentre en el lado opuesto, ¿no? De que el paciente no tiene sobrecarga de volumen, sino lo contrario, depresión de volumen. ¿Y qué paciente tiene depresión de volumen? Puede ser un paciente que está con shock hipovolémico, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, ese paciente incluso lo podría diferenciar de otro en la que tampoco hay congestión pulmonar, que sería el shock séptico, y lo puedo diferenciar según el gasto cardíaco o índice cardíaco, ¿no? Que se mide por metro cuadrado de superficie corporal. Si está reducido, ¿ok? Entonces, eso es consecuencia de un shock hipovolémico. Si está no reducido o incrementado por un efecto hiperdinamico, eso lo vería en un shock séptico. ¿Ok? Muy bien. En cambio, en la falla cardíaca, ya les vuelvo a decir de que el incremento de la presión capilar pulmonar me va a situar aquí, en este lado, los pacientes con falla cardíaca. Que si tuvieran, como vemos acá, reducción del gasto cardíaco, muy bien podría ser un paciente con shock cardiogénico.
Y si no lo tuviera, simplemente sería un paciente con congestión o edema pulmonar. Ok, entonces esta presión, este término, esta palabra, comúnmente se usa. Presión capilar pulmonar, pero te le dicen presión capilar en cuña pulmonar. Así le llaman. Presión capilar en cuña pulmonar. Van a escuchar constantemente esa palabra. Entonces, ¿qué cosa significa presión capilar en cuña pulmonar o cómo se determina? Bueno, para determinarlo, medirlo, yo he introducido un catéter por una vena, ¿ok? Y he seguido la circulación venosa derecha, he llegado a la aurícula derecha, ventrículo derecho, como están viendo ahí, arteria pulmonar, y me voy hasta llegar a una zona terminal, hasta donde pueda llegar el catéter, y a esa zona donde se enclava, ahí será propiamente el lugar donde voy a hacer la medición. Este lugar en medición se llama justamente la cuña pulmonar. Y esta presión de cuña pulmonar es igual o equivalente a la presión que hay en la aurícula izquierda, por si acaso. Son equivalentes. ¿Eso qué significa? Que si está aumentada la presión capilar en cuña pulmonar, también estará aumentada, lógicamente, la presión en la aurícula izquierda. Y eso no me sorprende, puesto que acabamos de decir que la definición de la falla cardíaca está relacionado al incremento de las presiones de llenado de las cavidades cardíacas, del ventrículo izquierdo, de la aurícula izquierda. ¿Ok? Entonces, nuevamente, el problema, el defecto, acá, lado izquierdo, corazón izquierdo, falla cardíaca izquierda. ¿Qué es lo que va a pasar? Empieza a haber una congestión, ¿no? Congestión acá en el ventrículo, a ver, perdón. Congestión acá en el ventrículo, luego en la aurícula, venas pulmonares, congestión pulmonar, hipoxia y cianosis central, edema pulmonar, ¿ok? Puede ser de que tenga reducción de la eyección cardíaca, entonces el paciente tendrá disminución del débito cardíaco, ¿cierto? Fracción de eyección reducida, y eso reduce la perfusión. Puede ser que luego se comprometa el corazón derecho, congestión sistémica. La congestión sistémica me puede llevar a una congestión hepática, la congestión sistémica me lleva al edema, puede haber ascitis, la ascitis justamente es consecuencia también por la distribución anatómica circulatoria venosa, que se va a extender por la circulación mesentérica, que también generará fuga de líquido por la congestión propiamente. Y esto puede generar también congestión del tracto gastrointestinal, que puede llevar a pérdida de peso. Otra manifestación clínica es la ortopnia. ¿Qué cosa es la ortopnia? La intolerancia al decúbito. El paciente no puede estar en decúbito dorsal por disnea. ¿Y cuál es la razón de ello? Puesto que cuando uno está en decúbito dorsal, se incrementa el retorno venoso. Y al incrementarse el retorno venoso, genera una mayor precarga, un mayor volumen de sangre que le llega al corazón. Y si estamos hablando de un corazón que tiene falla cardíaca, es insuficiente, entonces no puede manejar la sobrecarga de volumen y por lo tanto se congestiona. Si te congestionas, harás más edema alveolar, hipoxia y por lo tanto tienes disnea también. La disnea paroxística nocturna es una manifestación clínica en la que tiene una mayor gradación sintomática de gravedad y, como su mismo nombre lo dice, ocurre justamente en la noche cuando el paciente está en decúbito dorsal y ocurre de manera súbita, paroxística. ¿Okay? El paciente le falta abruptamente el aire, eh, coloca los miembros inferiores fuera de la cama para así reducir el retorno venoso o se para hacia la ventana porque tiene falta de aire. Eso es lo que acontece en una disnea paroxística nocturna. Y eso se puede asociar con el edema agudo de pulmón, que sería la expresión máxima la expresión máxima de una congestión pulmonar. Entonces, miren, finalmente, para que se entienda claramente, no deben de olvidar de que el aparato cardiocirculatorio es un sistema continuo, ¿ok? Es un sistema cerrado. Entonces, como lo ven acá, siempre tiene que haber una circulación, ¿no? Lógicamente, ¿no? El bombeo y la conexión a través del sistema arterial y venoso. ¿Ok? Acá vemos la circulación normal, ¿cierto? Ok.
¿Qué pasa en la falla cardíaca? Hay una congestión, es como que hay tráfico. Si hay tráfico, los autos empiezan a circular lentamente. No es que la sangre retroceda, por si acaso, porque en un tráfico, en una avenida congestionada, no es que los autos retrocedan, ¿no? Avanzan más lentos, hay congestión, etcétera. ¿Ok? Entonces, esa congestión del ventrículo izquierdo se va a transmitir a la aurícula izquierda, nuevamente venas pulmonares, fuga de líquido acá al alveolo, como están viendo, producto de la congestión, ¿cierto? Un trasudado, un edema alveolar, se escuchará como un crepitante, genera hipoxemia. Y si continuamos, por supuesto que esta congestión se va a transmitir ahora hacia el corazón derecho, también habrá congestión por acá, congestión por la vena cava superior, ¿ok? Y congestión acá, tanto por la vena subclavia como la vena yugular. ¿Ok? Muy bien, y por acá, por la vena cava inferior, habrá congestión a nivel hepático y congestión a nivel renal también. Congestión sistémica, eso es lo que tenemos que entender. ¿Ok? Muy bien, entonces, ¿qué más? ¿Qué más tenemos que entender de la falla cardíaca crónica? Resulta que los pacientes atraviesan diferentes estadios clínicos. Primero es el paciente sano, pero que está expuesto a factores de riesgo, ¿ok? Hipertensión, obesidad, etcétera, en sus inicios. Luego es un paciente que empieza a hacer cambios a nivel cardíaco, pero todavía se mantiene asintomático. Y eso se mantiene así porque el paciente compensa. Vamos a ver cuáles son los mecanismos compensatorios y se mantiene asintomático. Y después ya se pierde la capacidad compensatoria y otra vez el paciente empieza a hacer síntomas, ya está descompensado y es como lo veremos como estamos ahorita mencionando, con disnea, ortopnia, edema, ingurgitación yugular. ¿Cuáles son los mecanismos de adaptación a corto plazo? Se supone son Frank Starling y sistema neuromoral. ¿Adaptación a qué? A la sobrecarga de volumen, pues. Si tú tienes más volumen, se supone que tu corazón debería responder contrayéndose con más fuerza. Haces ejercicio, se supone que tienes activación neuromoral. Es un mecanismo también de adaptación a corto plazo. Cuando yo hablo de activación neuromoral, me refiero tanto a la actividad simpática y humoral o hormonal, está relacionado, por ejemplo, al sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, cuando el paciente tiene una sobrecarga de volumen, esa adaptación induce que haya una activación simpática. Incluso 3 a 4 veces más está incrementada la noradrenalina en estos pacientes. Y como tengo más sustrato, también voy a encontrar un fenómeno de down regulation que reduce los receptores beta adrenérgicos. Por otro lado, el sistema renina-angiotensina-aldosterona se va a estimular su liberación, en especial en los pacientes que son aquellos que cursen con la fracción de eyección reducida, o sea que tienen el gasto cardíaco reducido, puesto que el hipoflujo genera activación o liberación de la renina por parte del riñón. ¿Ok? Además, cuando tengo reducción del gasto cardíaco, también se va a estimular como consecuencia de la hipovolemia a la hormona antidiurética. Y también se incrementará en el efecto natriurético como consecuencia de la distensión congestiva de las aurículas. Entonces acá, si yo tengo una baja fracción de eyección, entonces esto se va a percibir a nivel renal, que va a generar la liberación de renina. ¿Ok? Muy bien. Si tengo menor gasto cardíaco, esto también se va a censar a nivel de los varoreceptores. Se va a censar a nivel de los quimiorreceptores. Y esta información aferente va a generar una respuesta a nivel del sistema nervioso central, que será también una respuesta justamente autonómica simpática, ¿no? Por eso ven acá la cadena simpática, que a su vez está favoreciendo también la liberación de renina con los receptores beta 1 del aparato justoglomerular, o también generarán acá, como ya les digo, mayor expresión de 3 a 4 veces del nivel de noradrenalina, ¿cierto? Se supone que busca compensar, que el corazón entonces optimice su respuesta inotrópica o cronotrópica. Sin embargo, esto de manera inicial podría darse, ¿no?
El sistema rellena angiotensina-aldosterona, para que lo recuerden, el riñón forma renina, lo cual permite que el angiotensinógeno del hígado se degrade en angiotensina 1, ¿cierto? Tiene una acción de peptidasa. Y esto luego, por la acción de la enzima convertidora de angiotensina, se transforma en angiotensina 2, que finalmente llegará a la glándula suprarrenal para la capa mineralocorticoidea para favorecer la producción de aldosterona, ¿cierto? Y del otro punto de vista, cuando yo tengo reducción del gasto cardíaco, hemos dicho que también se favorece la liberación de ¿qué? De la arginina vasopresina. Eso es en cuanto a los mecanismos de adaptación a corto plazo, activación del sistema neuromoral. Y a largo plazo se habla de la remodelación miocárdica. ¿Qué cosa es? Miren, es los diferentes cambios de la geometría, de la función ventricular, y esto lo vamos a explicar mejor según la ley de Laplace. Laplace siempre ponía el ejemplo del globito, ¿no? Tú insuflas un globo y cuando insuflas el globo, se supone que la tensión de la pared de ese globo va incrementándose progresivamente y es proporcional al incremento del radio dentro del globo o incremento de la presión dentro del globo. Por eso es que Laplace decía que la tensión es igual al radio por la presión. ¿Ok? ¿Y cómo yo podría evitar la tensión de la pared del globo? Bueno, podría ser de que el grosor del globo sea mayor. Si es de mayor grosor, se supone que habrá una mayor dificultad para la insuflación de ese globo, ¿cierto? Y eso hace que se reduzca el incremento del radio o de la presión dentro del globo. Entonces, ¿qué cosa decía Laplace en base a ese ejemplo tan pedagógico? Decía que la tensión, es verdad, es proporcional directamente a la tensión, a la presión y al radio, pero es inversamente proporcional al grosor. ¿Ok? Entonces, eso aplicado a nivel cardíaco tiene la misma interpretación. Cuando el paciente tiene sobrecarga, ya sea por incremento de la presión o, que puede ser en un paciente hipertenso, o tiene incremento del radio, o sea, del volumen, que puede ser en un paciente con una valvulopatía, con una regurgitación de sangre, entonces tiene esas dos noxas, el incremento de la presión o el incremento del volumen o del radio. Entonces, frente a eso, ¿qué es lo que tiene que hacer las paredes del ventrículo para compensar y reducir la tensión de las paredes? Tiene que hipertrofiarse. Entonces, como estamos viendo acá, miren, grosor de la pared se incrementa en este caso, ¿ok? Y el estrés de las paredes se normaliza, de lo que previamente se habían incrementado. Entonces, acá a esto nos referimos como que con que el paciente finalmente compensa su estado patológico, ¿ok? Por eso todavía se mantiene asintomático. Sin embargo, lamentablemente, este mecanismo de adaptación crónica, porque la remodelación miocárdica es un mecanismo de adaptación crónica, finalmente tiene sus limitaciones en el tiempo. O sea, el paciente, si sigue siendo un hipertenso mal controlado, si la valvulopatía no se corrige, entonces eso continúa la enfermedad, sigue evolucionando y al final, a pesar de que se ha producido una hipertrofia cardíaca, igual se vuelve a incrementar la tensión de las paredes del ventrículo. Y ahí ya se vuelve sintomático. Ya no hay cómo compensar y luego ya continuará todo aquello que acabamos de mencionar. ¿Ok? Entonces, los factores de estrés pueden ser por sobrecarga de presión o por sobrecarga de volumen. En el caso de la sobrecarga de presión, como en el hipertenso, por aumento de la resistencia ocular periférica. Lo que vamos a ver en el ventrículo será una hipertrofia concéntrica. En cambio, en el paciente con sobrecarga de volumen, que muy bien puede ser el ejemplo de la insuficiencia aórtica o la insuficiencia mitral, ambos tienen sobrecarga de volumen que finalmente llega al ventrículo. Ahí veremos más bien una hipertrofia excéntrica, como están viendo allí. Ok, podemos mencionar también otros mecanismos moleculares relacionados a la insuficiencia cardíaca. Es importante hablar de esta proteína que es el cerca, que es la que secuestra el calcio. Ok. Entonces, miren, hay cambios en cuanto a la actividad del calcio. Se supone que el calcio debería estar
reducido durante o sea, se supone que durante la contracción sistólica, se supone que yo debo disponer de calcio libre en el citoplasma. Y se supone que durante la diástole debería estar secuestrado. ¿Ok? Entonces, en la falla cardíaca lo que ocurre es que, por ejemplo, hay un déficit para poder captar el calcio por el retículo sarcoplásmico o el cerca. ¿Ok? Por eso acá dice incremento de calcio durante la fase de relajación. Más bien debería estar secuestrado. O sea, esos son los cambios o alteraciones en cuanto al calcio. Entonces, miren, el calcio es importante recordar, ¿no? Por si acaso, normalmente el calcio no es que esté libre en el citoplasma en condiciones normales en una célula. Incluso hay un gradiente de hasta 10.000 veces o uno en 10.000 veces entre el intra y el extracelular, obviamente con predominio del extracelular. En el intracelular, vuelvo a repetir, no es que el calcio esté libre, siempre está secuestrado. ¿Ok? Y solamente cuando se requiere es que se libera. Por eso acá estamos viendo esta proteína, que es el cerca, que favorece propiamente el ingreso del calcio hacia el retículo sarcoplásmico. ¿Ok? Y, y solamente debería de liberarse en ese momento, ¿no? Incluso la célula tiene varios mecanismos para eliminar calcio, como bombas que dependen de ATP, bombas que lo intercambian con sodio, se vale de varios mecanismos. Entonces, miren, acá tenemos un mecanismo normal en cuanto al cerca, que es la proteína que secuestra el calcio y que normalmente es inhibida por el fosfolambano. ¿Ok? Y la activación del fosfolambano a su vez depende de los receptores beta-adrenérgicos. Los pacientes que tienen falla cardíaca, que hemos dicho que se incrementa la noradrenalina y hay por down regulation, disminución de los receptores beta-adrenérgicos, reduce a su vez la enilato ciclasa y esto genera más bien una activación e incremento del fosfolambano. Al incrementarse, esto hace que se inhiba la cerca. ¿Ok? Y eso genera problemas en cuanto a la capacidad para poder secuestrar el calcio y para luego posteriormente utilizarlo cuando se requiere. Eso es lo que está descrito en la falla cardíaca crónica. Ahora, en los pacientes, cuando les medimos el fosfolambano, resulta que también los encontramos reducido, puesto que a largo plazo, cuando ya esta cerca ha sido ya reducida, entonces ya no hay a quien inhibir y por lo tanto en ese caso ya el fosfolambano se reduce. ¿Ok? Muy bien. Entonces acá nuevamente estamos viendo el calcio, ¿ok? No debe estar incrementado libre en el citoplasma, puesto que normalmente debería de secuestrarse o eliminarse fuera de la célula. Pero en los pacientes que tienen falla cardíaca crónica hay problemas en cuanto a su distribución. Otros problemas que encontramos desde el punto de vista biológico es este que dice acá, que hay reducción de la actividad de la ATP-ASA, de fuentes de energía, y por lo tanto, al reducirse dicha fuente, se puede vulnerar la actividad de las bombas que normalmente sacan calcio, ¿ok? Y eso hace que haya más calcio en el citoplasma, y cuando hay más calcio en el citoplasma, incluso esto favorece los procesos de apoptosis, ¿ok? Muy bien, eso es lo que teníamos que revisar en cuanto a falla cardíaca. ¿Tienen alguna pregunta?